Libro abierto, Historia 1. El armario en el ático. Lo recuerdo vagamente, ya que era muy pequeño en ese entonces, tal vez tenía 7 años, en mi antigua casa. Mi habitación tenía su propio piso, ni siquiera se suponía que fuera un dormitorio, era más bien una extensión del ático o un tipo de closet. Los dueños anteriores de la casa lo habían usado como sala de juegos para sus hijas. Mi cuarto también tenía una enorme puerta de armario conectada directamente con el ático. El armario estaba elevado, así que había que subir unas escaleras de madera para entrar. Tenía una gran puerta corrediza y estaba completamente lleno de juguetes y otras cosas de mi infancia. Como era pequeño, siempre me asustaba estar tan separado del resto de mi familia y tener ese enorme armario en mi cuarto. Una noche, estaba acostado en la cama, asustado después de ver una película de terror con mi familia, cuando escuché el sonido de un juguete activándose dentro del armario. Salté de la cama y corrí al cuarto de mis padres. Ellos me dijeron que no había nadie en mi armario. Vieron lo asustado que estaba y me dejaron dormir con ellos esa noche. La noche siguiente, ya lo había olvidado un poco, hasta que lo escuché de nuevo, el sonido de un recipiente de Legos derramándose en el armario. Corrí otra vez a la habitación de mis padres. Mi papá empezaba a impacientarse, pero de mala gana aceptó que durmiera allí de nuevo. Al día siguiente, mi madre y yo revisamos el armario y, efectivamente, había un montón de Legos tirados en el piso fuera del recipiente. Yo pensé que era prueba de que alguien estaba allí, pero mi madre me aseguró que simplemente se había caído. Esa noche, mi papá cerró la puerta con llave. Dijo que estaba cansado de mis tonterías. No pude dormir en toda la noche. Estaba acostado, completamente en silencio, con mi imaginación de niño desbordada, esperando otro sonido que viniera del armario. Pasó más o menos una hora, hasta que ocurrió. Rompió el silencio. El sonido de la puerta corrediza del armario abriéndose con fuerza. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminó la figura de alguien de pie junto a la puerta del armario. Solté un grito aterrador, el más fuerte que haya hecho en mi vida, mientras el terror puro recorría mi cuerpo. Ese sentimiento aún lo recuerdo hoy. La figura saltó desde el armario, corrió fuera de mi cuarto y salió por la puerta principal de la casa. Mi mamá subió corriendo en shock, mientras mi papá bajó tratando de atrapar a quien fuera, pero nunca lo logró. La policía tampoco atrapó jamás al hombre. Libro abierto, Historia 2. El piano en la plantación Myrtles. Cuando estaba en 8º grado hice un viaje escolar llamado el Louisiana Tour. Principalmente consistía en visitar lugares importantes en el sur de Luisiana. Uno de los sitios que visitamos fue la plantación Myrtles, considerada uno de los lugares más embrujados del país. Existen toda clase de historias sobre ese sitio, pero en un momento estábamos todos reunidos en una sala, como parte de un grupo grande, mientras el guía hablaba sobre algo que ni siquiera recuerdo. De pronto empecé a escuchar lo que sonaba como una tecla de piano siendo presionada. Después de oírlo un par de veces, miré alrededor buscando la fuente del sonido. No vi ningún piano, pero lo seguía escuchando. Pregunté a mis amigos que estaban cerca de mí si también lo oían, pero dijeron que no. Cuando volvió a sonar, dije en voz alta, «Ahí está otra vez». Pensé que debían escucharlo, pero me miraron como si estuviera loco. Seguí observando alrededor de la sala, y vi que todos estaban atentos al guía, excepto una mujer. Ella me miró, me señaló a mí y luego se tocó la oreja con una expresión de duda. Me di cuenta de que me estaba preguntando si yo también lo escuchaba. Yo asentí con la cabeza. En ese momento, el guía comenzó a contar una historia sobre un soldado que había muerto allí, y dijo que muchos huéspedes reportaban escuchar cómo él tocaba el piano durante la noche. Sinceramente, no sabía qué pensar. Supongo que todavía no lo sé. Al salir de la sala hablé con la mujer, y me dijo que había escuchado exactamente lo mismo que yo, aunque su esposo y su hijo no habían oído nada. Libro abierto, Historia 3. La cita en Provo Canyon. Era cerca de Halloween y mis amigos y yo estábamos contando historias de miedo. Una amiga dijo que iba a contar la historia de la primera cita de sus padres. Comentó que no le gustaba contarla porque era realmente cierta, pero la animamos a que lo hiciera. Sus padres tuvieron una cita agradable, aunque un poco incómoda.
Y cuando ya era hora de despedirse, el chico, el que luego sería el papá de mi amiga, sugirió dar un paseo nocturno por Provo Canyon. Él conocía bien la zona porque había practicado bastante escalada allí. Ambos subieron en coche hasta la entrada del cañón, se bajaron y empezaron a caminar bajo la luz de las estrellas, ya que era luna nueva. En cierto momento, el chico empezó a sentir una mala corazonada. El sendero pasaba bajo unos árboles muy oscuros, además ya se hacía tarde. Pero ignoró esa sensación y continuó. Un minuto más tarde, el presentimiento volvió, aún más fuerte. Esta vez lo ignoró de nuevo y comenzó a internarse en la zona de árboles. Fue entonces cuando su pie chocó con algo blando en medio del camino. Estaba demasiado oscuro para ver qué era exactamente, pero la sensación se hizo mucho más intensa y aterradora. En lugar de averiguar qué había pisado, los dos decidieron salir corriendo de allí. Años después, ya casados, estaban viendo una entrevista con el asesino en serie Ted Bundy. Le preguntaron en qué momento había sentido que estuvo más cerca de ser atrapado. Él relató una noche en la que había traído a una chica a Provo Canyon y la acababa de asesinar, cuando escuchó a unas personas que se acercaban por el sendero. Explicó que se escondió entre los árboles justo a tiempo, y que observó cómo un hombre llegó a tropezar con el cuerpo, y, por alguna razón, simplemente dio media vuelta y se marchó. Libro abierto, Historia 4. Los ruidos en la biblioteca. La biblioteca de mi universidad está abierta hasta las 2 de la mañana, para idiotas como yo que dejan los ensayos para el último minuto. Es un edificio pequeño, y la mayoría de los libros están en el sótano, en un área llamada The Stacks. Para darte una idea, hay una gran escalera principal que baja a los stacks, una sala con máquinas expendedoras, y un pasillo largo con 4 entradas a los stacks. Estos son básicamente 2 salas enormes a cada lado del pasillo, con muchísimas estanterías y escritorios de estudio a lo largo de las paredes. Estaba allí alrededor de las 11 de la noche el año pasado, trabajando en un ensayo muy exigente en investigación, así que me había instalado en un escritorio en los stacks para no estar subiendo y bajando todo el tiempo. Llevaba ya un par de horas, y todos se habían ido, excepto un chico que trabajaba unos escritorios más allá. Estaba completamente concentrado, medio en pánico porque el ensayo vencía a las 8 de la mañana. Entonces me empezó a molestar un ruido. Alguien hojeando páginas muy rápido, haciendo ese fuerte sonido de whoosh. Venía del otro extremo de la sala. Al principio lo ignoré, pensando que se irían pronto, pero no. Siguió y siguió. Después de 5 minutos me harté, me levanté decidido a pedir que pararan. Pero apenas di 3 pasos hacia allá. El ruido se detuvo. Me volví a sentar. Silencio. 10 minutos después, empezó de nuevo, solo que mucho más fuerte, como si ahora fuese con un libro enorme. El chico también se molestó y se levantó, caminando entre las estanterías para encontrar a la persona. El ruido seguía, así que yo también me levanté y lo acompañé. Ya era tan fuerte que estaba claro de dónde venía. Él estaba en un lado de la estantería y yo en el otro. Caminamos hasta el final, y no había nadie. Nadie había entrado a los stacks, y nosotros estábamos del lado de las entradas. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que lo viéramos. El ruido paró otra vez, y ambos regresamos lentamente a nuestros asientos. Yo pensé, debe ser algún ventilador o algo en la otra sala, y además necesito acabar mi ensayo. Nos sentamos, y en ese instante el ruido comenzó de nuevo. Pero esta vez sonaba justo al lado de la silla del chico. Él metió sus cosas en la mochila, me miró y dijo, estoy fuera de aquí. Salió corriendo. Yo fui detrás de él apenas 5 segundos después. Hasta hoy, todavía me niego a volver a los stacks de noche, incluso cuando hay otras personas allí abajo. Libro abierto, Historia 5. El hombre en el bote. Un amigo y yo estábamos pescando en un bote en un lago grande, poco después del atardecer. Era una noche cálida, tranquila y clara. No había viento, y el agua parecía un espejo. Después de un rato, notamos que había otro bote a cierta distancia. No nos sorprendió, porque el lago era popular para la pesca nocturna, así que no le dimos importancia. Seguimos lanzando nuestras cañas y conversando en voz baja, cuando empezamos a sentir que el otro bote se acercaba lentamente al nuestro.
Al principio pensamos que solo era una ilusión óptica, pero no, cada pocos minutos estaba más cerca. Finalmente, cuando ya estaba lo bastante cerca como para distinguir su silueta, nos dimos cuenta de que había un hombre solo, de pie, inmóvil, mirando en nuestra dirección. No remaba. No hacía ruido. Solo nos observaba. El ambiente se volvió muy tenso. Mi amigo trató de gritarle algo como, «Buenas noches. ¿Todo bien?», pero el hombre no respondió. Solo seguía mirándonos. Después de un silencio incómodo que pareció eterno, el desconocido se sentó, encendió el motor de su bote, y se alejó despacio, sin decir una palabra. Su figura desapareció poco a poco en la oscuridad. Mi amigo y yo apenas hablamos en el camino de regreso a la orilla. Nunca supimos quién era, ni qué quería. Libro abierto, historia 6. La figura en el bosque del noroeste del Pacífico. Hace unos años vivía en el noroeste del Pacífico, en un pequeño pueblo rodeado de bosques. Una noche, mi perro comenzó a ladrar desesperadamente junto a la ventana. Pensé que se trataba de un ciervo o de algún mapache, así que salí a ver qué pasaba. El aire estaba muy frío, y el bosque frente a mi casa era completamente oscuro. De repente, escuché un crujido muy fuerte, como si algo pesado hubiera pisado ramas secas. Apunté con mi linterna hacia los árboles y, por un segundo, juraría que vi dos ojos rojos brillando en la distancia, a una altura imposible. Como si pertenecieran a algo enorme, mucho más alto que una persona. Mi perro empezó a gruñir y a retroceder hacia la casa, lo cual nunca había hecho antes. El miedo me recorrió entero, y sin pensarlo dos veces, entré de golpe y cerré la puerta con llave. Toda la noche escuché pasos pesados alrededor de la casa, a intervalos. Al día siguiente salí a revisar y encontré ramas grandes rotas, como si algo realmente gigantesco hubiera pasado por allí. Hasta el día de hoy no sé qué fue. Pero nunca más volví a salir solo al bosque después de anochecer. Libro abierto, historia 7. El coche en la carretera. Una amiga mía conducía sola de noche por la autopista, después de visitar a su familia. El camino era largo, oscuro y casi desierto, apenas con un par de coches de vez en cuando. Después de un rato, notó que un coche apareció detrás de ella. Iba a la misma velocidad que ella, sin intentar adelantar. Le pareció extraño, pero pensó que tal vez iban en la misma dirección. De repente, el coche encendió y apagó sus luces delanteras, como si le estuviera haciendo señales. Al principio lo ignoró, pero luego lo volvió a hacer. Una y otra vez. Se puso nerviosa, pensando que quizá algo andaba mal con su coche. Decidió no detenerse, solo acelerar un poco más. El otro coche también aceleró. Después de varios kilómetros, llegó por fin a una gasolinera iluminada. Entró rápido, aparcó y salió corriendo hacia adentro. El conductor del otro coche también entró y, agitado, le gritó: ¿Hay alguien en tu asiento trasero? La policía llegó poco después y encontraron a un hombre escondido en su coche, con un cuchillo en la mano. El conductor la había estado siguiendo para asegurarse de que no la atacara. Libro abierto, historia 8. La figura junto a la cama. Un chico me contó que una noche se despertó en medio de la oscuridad. Al abrir los ojos, vio claramente a su madre sentada en el borde de su cama. Ella parecía preocupada, como si quisiera decirle algo, pero guardaba silencio. Él, medio dormido, solo murmuró: «Mamá, ¿qué pasa?». La figura se quedó inmóvil unos segundos, y luego se desvaneció en la oscuridad. Confundido, se levantó y fue al cuarto de sus padres. Encontró a su madre profundamente dormida. Nunca pudo explicar lo que vio esa noche. Libro abierto, historia 9. El visitante en la cabaña del bosque. Hace unos años, una familia se fue de vacaciones a una pequeña cabaña en medio del bosque. La primera noche fue tranquila, pero a la segunda escucharon golpes fuertes en la puerta. El padre salió con una linterna, pero no había nadie. Pensaron que tal vez era el viento o algún animal. Más tarde, volvieron a escuchar los golpes, esta vez acompañados de una voz susurrando: «Ábranme». El padre, aterrado, no abrió la puerta. Toda la noche se escucharon pasos alrededor de la cabaña, hasta el amanecer. Al salir a revisar, encontraron huellas de pies descalzos en la tierra húmeda,
que iban desde el bosque hasta la puerta, pero ninguna de regreso. Libro abierto, historia 10. La voz que llamaba por mi nombre. Cuando era niña, solía escuchar a mi madre llamándome desde la sala. Una noche, mientras hacía la tarea en mi cuarto, escuché claramente su voz diciendo: «Ven aquí, rápido». Me levanté para ir, pero antes de salir, mi madre abrió la puerta de mi cuarto desde el pasillo y me dijo: «No salgas». Yo también lo escuché. El corazón me dio un vuelco. ¿Si ella también lo había escuchado? Entonces, ¿quién me estaba llamando desde la sala?